Al amanecer de un invierno tardío de 1877, el nombre Valverde aún resonaba con reverencia en los salones de Guadalajara, aunque ya no había fortuna que mantuviera sus lámparas. La mansión donde vivían Isabel, Josefina y Rosalía parecía resistir como un barco que se hunde lentamente, con las ventanas cubiertas por pesadas cortinas, intentando ocultar la ausencia de fiestas, flores y esperanza. Su madre, doña Clarisa, había fallecido semanas antes, víctima de una fiebre repentina que ni los médicos más caros supieron curar, y su padre, antaño orgulloso de sus caballos, de sus minas de plata y de los exuberantes dones de sus hijas, se había perdido en las sombras de su propio orgullo herido. Había jugado, había bebido, y cuando lo perdió todo también se perdió a sí mismo. Era una mañana tranquila, cuando el aroma a lavanda aún impregnaba las sábanas, cuando las tres hermanas fueron convocadas a la biblioteca, una habitación ahora vacía de libros y abarrotada de maletas. Don Fernando no levantó la vista al anunciar su viaje al norte, solo dijo que buscarían un nuevo comienzo en las fértiles tierras de Wyoming, donde hombres buenos habían mostrado interés en ayudarlas. Ninguna de las tres se atrevió a preguntárselo. Había algo en la voz de su padre que dolía más que el silencio, un temblor de arrepentimiento reprimido, como si él mismo supiera que el exilio era un castigo que merecía, pero que no podía soportar solo. Isabel, la mayor, sintió un profundo escalofrío en el estómago, como si le estuvieran arrancando algo antes de que ocurriera. El viaje duró más de 2 semanas. En cada parada, el mundo parecía alejarse más de sus recuerdos de infancia. Los caminos de tierra, los hombres armados en las estaciones, el áspero sonido de las ruedas de las carretas sobre la nieve sucia. Isabel abrazaba a sus hermanas con una mirada serena que ocultaba su propio miedo. Josefina rezaba en silencio, con el rosario apretado en las manos, mientras Rosalía contemplaba el paisaje con ojos llenos de furia e incredulidad. Ninguna se atrevió a preguntar por qué, de todas las ciudades de México, su padre había elegido cruzar la frontera y llevarlas a un país donde todo les resultaba extraño. El idioma, la comida, los gestos. Wyoming parecía un desierto sin promesas. Al llegar al pequeño pueblo de Rockfield, los recibieron 3 hombres en fila, vestidos con trajes oscuros y con miradas que parecían medirse en monedas. Don Fernando los presentó como benefactores. «Hombres de palabra», dijo. Isabel, con el corazón apesadumbrado, se dio cuenta de que la mirada de Sam Laramie sobre ella era la de quien elige una yegua en una subasta. Walter King estrechó la mano de Josephine como si ya fuera suya, sonriendo con artificial dulzura, y Silas Morton, con sus gemelos de oro, no apartó la vista de Rosalía, pero sonrió como si ya supiera que ella no le devolvería la sonrisa. Esa misma tarde, con el pretexto de alojamientos separados, cada hermana fue llevada a un destino diferente. Isabel se vio empujada a una carreta, sin siquiera tener tiempo de despedirse de las demás. Su padre no miró atrás. Walter le bajó el velo del sombrero a Josefina, como si cubriera una reliquia. Rosalía resistió hasta el último momento, gritando y pataleando, pero Silas solo rió y ordenó que la drogaran con láudano. Al ponerse el sol, las 3 estaban solas en tierras que no conocían, bajo la protección de hombres que no eligieron. Y lo que más dolía no era el miedo, era el silencio de la separación. Isabel fue llevada a un rancho remoto, rodeado de colinas heladas y valles profundos. El lugar olía a tierra mojada, madera vieja y sudor. Sam Laramie la observaba como si fuera una criatura salvaje a la que domesticar. Durante los primeros días intentó ablandarla con palabras dulces, pero pronto empezó a darle órdenes. Lavaba ropa, ordeñaba vacas y cosía ropa para los sirvientes, quienes la trataban como a nadie más.
Dormía en un angosto ático, colchón de paja y una manta demasiado fina para el frío de la mañana. No había cerraduras por dentro, solo por fuera. Josefina, por otro lado, fue colocada en una granja bien cuidada donde todo parecía demasiado limpio, demasiado organizado, demasiado tranquilo. Walter King le dio una habitación llena de flores, vestidos nuevos y una Biblia dorada sobre la cómoda. Pero había algo en la forma en que citaba versículos mientras la observaba que le heló la sangre. No gritó, no la obligó, la persuadió. Le dijo que Dios la había enviado para purificar su hogar, que debía ser obediente y agradecida, porque al Señor no le agradan las mujeres que cuestionan el orden de los hombres. Ella sonrió, recitó oraciones, pero en su interior se sentía atrapada en un santuario donde lo sagrado había sido distorsionado para justificar el control. Rosalía despertó en una habitación con las paredes cubiertas de tapices persas y perfumes demasiado dulces. La mansión de Silas Morton era un laberinto de lujo sofocante, joyas, vestidos de seda, platos de porcelana, pero nada de eso la complacía. Silas le hablaba como si moldeara una estatua. «Serás admirada, reverenciada, mi preciosa reina», le dijo, mientras elegía unos pendientes que combinaran con su tono de piel. Rosalía se negó a responder. Ayunó durante días, rasgó vestidos y escribió mensajes en español en los espejos empañados del baño, como para decirle al mundo: «No estoy muerta, solo me enterraron viva». Isabel contaba los días lunas. Ya no sabía si era marzo o abril, pero presentía que el invierno comenzaba a asentarse. Trabajaba sin quejarse, pero nunca bajó la mirada. Sam Laramie intentaba doblegarla con órdenes contradictorias y largos silencios, como si esperara que suplicara, pero Isabel simplemente hacía lo necesario, con una dignidad que lo desarmaba. Una noche, él entró en la habitación sin previo aviso. Ella se levantó con los puños apretados. No dijo nada, pero en sus ojos había una promesa de resistencia. Sam se fue sin decir palabra. Fue la primera de muchas batallas ganadas en silencio. Josefina solo encontró refugio en el bosque detrás de la casa, donde había un pequeño arroyo y un tronco caído cubierto de musgo. Allí, lejos de la mirada de Walter, rezó como siempre, pero ahora sus oraciones venían con preguntas. Si Dios era justo, ¿por qué el silencio? Si ella era hija de la luz, ¿por qué estaba en la oscuridad? Una de esas tardes encontró una vieja Biblia tirada bajo una roca. No era suya, y los márgenes estaban garabateados con otros idiomas, otros nombres. La inquietó. Era como si otra mujer hubiera pasado por allí antes y hubiera dejado un rastro. Rosalía empezó a caminar de noche por la mansión, descalza, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Evitaba a los sirvientes, que parecían temerle, o temerle a algo que no se atrevían a nombrar. En el salón principal había un viejo piano cubierto por una tela bordada. Una noche lo descubrió y tocó una melodía de su infancia. Lenta, triste, llena de añoranza. Silas apareció en la puerta sin que ella lo notara. «Continúa», susurró encantado. Ella se detuvo. Se giró con los ojos encendidos y dijo con firmeza: «No soy tu creación, soy memoria, y la memoria no se borra con oro». Silas sonrió, pero por primera vez sus ojos se llenaron de duda. En la granja, Josefina empezó a escribir de noche, escondida bajo la colcha, con hojas arrancadas de un viejo cuaderno. Escribía cartas que jamás serían enviadas, a Isabel, a Rosalía, a su madre. Contaba sus días, sus sueños, sus miedos, y fue allí, entre palabras, que él empezó a recordar algo importante. Un cuaderno que Isabel había escondido en su bolso antes de partir. Un cuaderno donde su hermana había anotado todo lo que su padre le había dicho en voz baja, todo lo que había visto. Nombres de hombres, números, ciudades. Josefina sintió un escalofrío. Ese cuaderno era más que recuerdos. Era una prueba, era peligro.
Isabel también pensaba en ese cuaderno. Antes de separarse, esconderlo en el forro de la falda de Josefina fue su último acto de protección. Esa noche oscura, bajo el peso de la carreta que la llevó al rancho, sintió que algo se rompía en su interior. No la esperanza, sino la ilusión. Ahora, cada gesto era resistencia, cada plato lavado, cada herida sanada en un animal enfermo, cada noche soportada sin llorar, todo era una promesa silenciosa de que no sería olvidada, y aunque no volviera a ver a sus hermanas, afirmaría su dignidad, no como una mártir, sino como una mujer viva. En la mansión de Silas, Rosalía empezó a notar un patrón en los movimientos de la casa. Los sirvientes eran vigilados de cerca, pero también parecían guardar secretos. Una joven de cabello trenzado llamada Dalia dejaba sus libros escondidos bajo los cojines. Uno de ellos contenía poemas en español, versos antiguos que hablaban de guerra, pérdida y amor resiliente. Una noche, Dalia le susurró en silencio: «No saben quién eres». Rosalía no respondió, pero en ese momento algo en su interior se encendió con fuerza. Seguía siendo Valverde, seguía siendo la hija de Clarisa, y aún podía luchar. Walter empezó a irritarse por el devoto silencio de Josefina. Había esperado una sumisión cariñosa de ella, y lo que recibió fue una serenidad que rayaba en el desdén. «Me miras como si no estuvieras», dijo un día, al verla contemplando el atardecer. Ella respondió con calma: «Es que mi espíritu está en otro lugar». Esa noche, Walter la encerró en su habitación y confiscó sus papeles, pero Josefina ya había escondido el cuaderno auténtico en una grieta de la pared del establo, bajo una tabla suelta. Lo que quemó fueron páginas falsas, cuidadosamente escritas con oraciones y recetas. En el rancho, Isabel se lesionó el pie al intentar rescatar a un potro atascado en el lodo. Sam Laramie no ofreció ayuda, pero la vio cojear durante días. Una fría mañana apareció en el establo para trabajar, con la herida aún abierta. «¿Qué vas a intentar demostrar con tu muerte?», murmuró. Isabel lo miró con calma y respondió: «Que puedo sufrir sin dejar de ser humano». Eso lo desarmó por dentro. Por primera vez, Sam comprendió que no estaba ante una mujer común y corriente, sino ante alguien que, incluso herida, mantenía su corazón intacto, y esa verdad lo asustó más que cualquier grito. Rosalía, con la ayuda silenciosa de Dalia, comenzó a planear su escape. Observó los horarios de los guardias, los movimientos de los cocheros, las llaves olvidadas. Pero su intención no era solo escapar, era encontrar a sus hermanas, romper los muros de silencio que las separaban. Cada noche dibujaba mapas en pañuelos de lino y los escondía dentro de almohadas huecas. Sabía que un error podía costarle la vida, pero aceptó el riesgo. En su pecho, un tambor sordo de anhelo y coraje latía con más fuerza a cada paso que daba hacia la libertad. Fue una de esas noches que Josefina, sentada junto al establo, vio acercarse una figura en la oscuridad. Era un joven de Beaumont. Cabello largo, trenzado en trenzas sujetas con correas de cuero. Sus ojos eran tan oscuros como la noche y caminaba con agilidad. Se presentó como Mika, dijo que buscaba caballos desaparecidos, pero sus ojos decían más. Josefina, instintivamente, confió en él. Le mostró el escondite del cuaderno. Mika lo hojeó con cuidado y sus dedos se detuvieron en una página con el nombre de una mujer indígena desaparecida 3 años antes. La miró con gravedad y dijo: «Esto podría cambiarlo todo». Mika regresó con su gente con el cuaderno cuidadosamente envuelto en tela de algodón. En el campamento Lakota, entre el humo del fuego y el murmullo de voces ancestrales, reunió a los hermanos Tate, Koda, James y Benjamin. Estudiaron las páginas, reconociendo nombres y lugares que resonaban como heridas abiertas. Allí, en medio del desierto, bajo el cielo de inmensas estrellas, nació un pacto silencioso.
proteger a estas mujeres y rescatar sus verdades, sepultadas en las sombras de la injusticia. Isabel, Josefina y Rosalía continuaron viviendo sus días de resistencia en cautiverio, sin percatarse del destino que comenzaba a tejerse en secreto. Cada una sentía un vacío, un profundo eco de la ausencia de la otra, pero la esperanza, por pequeña que fuera, se encendía en el silencio de sus almas. La noche, con su manto de frío y silencio, fue el momento en que cerraron los ojos y buscaron en lo profundo de sus recuerdos las risas y los gestos de su infancia. Su madre Clarisa, el olor a tierra mojada, sus dedos entrelazados en promesas susurradas. Fue una mañana gris, cuando la niebla aún cubría los árboles, que Josefina recibió una visita inesperada. Mica apareció, esta vez con una mirada de urgencia y una determinación que parecía surgir de lo más profundo de la tierra. «No están solos», dijo. «Hay una salida, una manera de reencontrarlos, pero se necesita valor y confianza». Josefina sintió que el corazón se le aceleraba, como si un fuego ancestral hubiera empezado a arder, calentando el frío que parecía inmortal. En la mansión de Silas, Rosalía aprovechó la ausencia de su amo para enviar una carta en secreto. Una carta escrita con tinta de bayas silvestres, guardada en una pequeña caja de madera que Dalia le había regalado. No sabía si la carta llegaría algún día, pero era un llanto silencioso, una luz proyectada en la oscuridad. Con cada palabra, el dolor y la esperanza danzaban como sombras en las lujosas paredes que intentaban aprisionarla. «Si recibes esto, ten por seguro que estoy viva. Aún conservo la mirada de nuestra madre y la fuerza de nuestras raíces». Sam Laramie sintió que la inquietud crecía como un viento frío en la noche. Isabel parecía cada vez más intocable, una roca en medio de la tormenta. Intentó usar a los peones del rancho para romper su silencio, pero ella los recibió con una mirada que no pedía nada y lo rechazaba todo. Una tarde de otoño, mientras el sol teñía el cielo de naranja, se acercó con una sonrisa calculada y le dijo: «No tienes que ser un héroe, puedes ser simplemente mío». Isabel respondió con firmeza, con una voz que parecía emanar de un coraje ancestral: «Prefiero ser mía que propiedad ajena». En la granja, Josefina sentía que cada oración se convertía en una cadena invisible que la conectaba con sus hermanas y con la promesa de libertad. El cuaderno oculto latía entre sus dedos, un relicario de esperanza. Ese mismo día, mientras cuidaba a las gallinas en el patio trasero, vio Árboles, movimiento entre sombras sombras que no provenían del viento. Era Mica, que regresaba con una propuesta: escapar esa noche a través del bosque y llegar al campamento Lakota. La promesa parecía imposible, pero ya no había lugar para el miedo. Rosalía se preparaba para lo que ella llamaba su ritual de renacimiento. En aquella lujosa habitación, sumida en el silencio, recogió todo lo que pudo: mapas, cartas, pequeños amuletos que le recordaban su infancia. Cuando Dalia entró con una sencilla capa, un regalo de Rosalía sintió que su simplicidad era el símbolo de su nueva vida. «Estamos juntas», dijo su amiga, «y no será el oro lo que nos detenga». Esa noche, bajo el velo de la oscuridad, una última melodía resonó por el pasillo, una despedida y un nuevo comienzo. El viaje al campamento fue una mezcla de miedo, frío y silencio. Josefina caminaba con paso firme, pero la noche parecía querer engullirla. Mica la guiaba con ojo vigilante, seguida por un pequeño grupo de guerreros Lakota que vigilaban el cruce. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el aroma de hojas quemadas, y el lejano aullido de un lobo parecía una bendición ancestral. En ese momento, Josefina comprendió que la huida no era solo una huida, era un viaje de regreso a casa. Isabel, a pesar de su cuerpo exhausto, sentía un fuego invisible ardiendo en su pecho. Aquella fría mañana,
Entre el olor a heno y el polvo que levantaba el viento, supo que resistir era más que una simple palabra. Era una promesa que se hacía a sí misma y a la sangre que corría por sus venas. Cada mirada que lanzaba a los caballos en el pasto albergaba un secreto, la esperanza de reencontrarse con sus hermanas. Era como si el rancho fuera una prisión de silencio y sombras, pero allí, en la oscuridad de la noche, Isabel cultivaba su fuerza como una flor excepcional. El campamento Lakota era un mundo aparte. Los tipis estaban alineados como guardianes de la sabiduría ancestral, y el fuego central vibraba con historias que abarcaban el tiempo. Josefina, ahora vestida con ropa sencilla, pero con determinación en la mirada, sintió por primera vez el peso de la libertad mezclado con la responsabilidad. Los susurros de las mujeres indígenas que hablaban de sanación y resiliencia arrullaron su corazón. Aquí las lágrimas no eran debilidad, sino semillas de un nuevo comienzo. Rosalía, sin embargo, sentía la mansión como una prisión de oro que le oprimía los pulmones a diario. La soledad era una sombra constante, pero también un espejo donde veía reflejada su propia resistencia. Los momentos robados para pensar en sus hermanas y el futuro le daban la fuerza para aguantar los días. El silencio se convirtió en su armadura y sus palabras, al pronunciarlas, cortaban como cuchillas. Sabía que debía esperar el momento oportuno para actuar y que ese momento se acercaba con la delicadeza de un secreto a punto de ser revelado. Mientras tanto, Sam Laramie, aunque impaciente, comenzaba a comprender que Isabel no sería fácil de endomar. La observaba trabajar, cada gesto silencioso lleno de una dignidad que no podía controlar. En aquel rancho atemporal, entre el murmullo del viento y el lejano canto de los grillos, algo nuevo germinaba. Una semilla de resistencia que ni siquiera la brutalidad podía arrancar. Y Sam, por primera vez, sintió un peso extraño. El reconocimiento de una fuerza que desafiaba incluso su propio poder. En el campamento, Micah y Tate discutían cuál era el mejor momento para actuar. Las noches eran frías, y la tensión crecía como el viento que anunciaba una tormenta. Josefina, al escuchar su conversación, sintió un nudo en el pecho, no por miedo, sino por el peso de la responsabilidad que comenzaba a recaer sobre sus hombros. Ese era el momento en que sus historias se cruzarían, donde el dolor se convertiría en lucha y donde cada paso haría eco de una promesa hecha hace mucho tiempo. Isabel aprendió a moverse en el silencio de las sombras del rancho, conociendo cada sendero oculto, cada rincón olvidado por el tiempo. La tierra compacta bajo sus pies era áspera, pero le daba un ritmo, una canción de resistencia. El sol poniente teñía de rojo las montañas, y ella sabía que por cada día de sufrimiento había un sueño escondido en su alma, esperando el momento oportuno para florecer. Su mente era una fortaleza, y dentro de ella los ecos de la risa de sus hermanas aún resonaban como promesas. Rosalía, encerrada en su lujosa habitación, hojeaba el poemario que su madre le había regalado de niña. Las palabras, dulces y tristes, le traían consuelo y dolor a la vez. Las leía y releía, como buscando la fuerza oculta entre las líneas, una llave para abrir las puertas que la aprisionaban. Sabía que debía resistir, incluso cuando el mundo parecía querer borrarla. El lujo que la rodeaba era una máscara, un espejo roto que reflejaba solo fragmentos de una verdad mayor. Walter King, sintiendo la creciente inquietud de Josephine, intentó fortalecer su vínculo con discursos sobre la fe y la redención. Pero cada vez que ella lo miraba, una llama ardía en sus intenciones. Josephine comprendió que él veía en ella no a una mujer, sino un símbolo a controlar. Sin embargo, ella no estaba hecha para ser moldeada. En aquella granja aislada, entre los pinos y el olor a tierra húmeda, su alma se fortaleció,
preparándose para el día en que la libertad sería más que un sueño. En el silencio de la noche, las estrellas eran testigos silenciosos del dolor y la esperanza que entrelazaban las vidas de las tres hermanas. Isabel, tumbada en el frío suelo del granero, olía el heno mezclado con sudor y miedo. Cerró los ojos e imaginó la casa de su infancia, el jardín de flores donde cantaba su madre. Ese recuerdo era una llama pequeña, pero firme, que iluminaba la oscuridad de su prisión. El dolor era profundo, pero la resistencia lo era aún más. Josefina, alrededor de la fogata, observaba a las mujeres Lakota compartir sus historias de lucha y sanación. Sus voces, cargadas de ancestros, resonaban en el alma de la joven mexicana como un bálsamo. Fue allí, en ese espacio sagrado, donde sintió que el peso de la opresión se disolvía, reemplazado por una fuerza invisible, tejida de valentía y solidaridad. Cada simple gesto, cada sonrisa, era un eslabón más en la cadena que la conectaba con la libertad. Rosalía, en la cima de su soledad, encontró refugio en un pequeño cuaderno donde anotaba sus pensamientos, miedos y sueños. Cada palabra escrita era un acto de resistencia, una protesta silenciosa contra el silencio impuesto. Entre las páginas, el suave aroma de las flores silvestres, un regalo que había logrado salvar, se mezclaba con la tinta y el papel, trayendo una brisa de esperanza a ese espacio cerrado. Incluso en la opulencia vacía mantuvo viva la llama de su identidad. Sam Laramie, al encontrarse con Isabel en el corral, sintió un escalofrío inesperado. No era solo el frío del invierno lo que se avecinaba, sino algo nuevo e incomprensible. Admiración por la fuerza que ella portaba sin demostrarla jamás. Comprendió, quizás demasiado tarde, que la dominación sería inútil ante aquella alma inquebrantable. El rancho, que antes parecía su reino absoluto, comenzaba a transformarse en un escenario de resistencia donde la luz no se apagaría fácilmente. En la granja de Walter King, Josephine sintió por primera vez el peso de su conflicto interno. Las oraciones que recitaba eran un diálogo secreto entre su alma y el cielo, una lucha por mantener viva la llama de la fe sin sucumbir a la manipulación. Cada palabra de Walter contenía veneno disfrazado de caridad, pero Josephine aprendió a escuchar el silencio que hablaba más alto, a encontrar en su propia voz la fuerza para resistir y planear la huida que lo cambiaría todo. Al amanecer, Isabel encontró una vieja caja de madera en el granero, cubierta de polvo, olvidada por el tiempo. Dentro, halló relicarios, cartas y un pañuelo bordado por su madre. El roce de esos viejos objetos le provocó lágrimas silenciosas que le lavaron el alma. En ese momento, comprendió que su lucha no era solo por su propia libertad, sino por el legado de amor y dignidad que su madre le había dejado. La semilla de la resistencia se estaba convirtiendo en una raíz firme, lista para florecer. Rosalía sintió que se le encogía el corazón al oír los pesados pasos de los hombres de Morton acercándose. La amenaza no era solo física, sino un ataque directo a su propia esencia. En su habitación, adornada, con lujo y falsas promesas, cerró los ojos y se aferró a los recuerdos de su infancia, a las risas compartidas con sus hermanas, al amor que perduraba incluso en la distancia. Fue un momento de decisión, ceder o luchar, y el coraje silencioso la reemplazó como un escudo invencible. En el campamento Lakota, Mika y Josefina discutieron la mejor manera de usar el cuaderno como arma contra la injusticia. Las palabras escritas, repletas de nombres y fechas, eran la prueba viviente de las sombras que acechaban ese territorio. Cada página era un clamor por la justicia, un llamado a romper el silencio que había costado tantas vidas. La esperanza crecía, incluso ante la amenaza que acechaba como un lobo hambriento,
listo para atacar en cualquier momento. Isabel sintió el viento de la tarde acariciar su rostro marcado por la batalla. El polvo del rancho se mezclaba con el sudor y la determinación que le crecían en el pecho. Cada paso silencioso que daba entre los árboles era un acto de rebeldía, un desafío al hombre que creía poder comprar su alma. En ese momento, el rancho ya no era una prisión, sino un campo de batalla, y ella, una guerrera nacida del dolor y la esperanza. Josefina observaba las estrellas alrededor de la fogata. Su brillo reflejaba el fuego que comenzaba a arder en su corazón. Las mujeres Lakota contaban historias de resistencia ancestral, voces que atravesaban el tiempo e invitaban a la lucha presente. Sintió el peso de la historia, pero también el poder del colectivo, de ese abrazo que trascendía fronteras e idiomas. La libertad ya no era un sueño lejano, sino una posibilidad real. Rosalía, atrapada en la mansión que parecía una jaula dorada, se preparó para la noche con el cuidado de quien guarda un preciado secreto. La ropa que eligió era sencilla, casi invisible ante el lujo que la rodeaba, pero era su manto de resistencia. Antes de dormir, escribió una carta a sus hermanas, palabras que serían su voz cuando el silencio amenazara con silenciarla. En ese momento, la distancia no fue una barrera, sino un puente de amor y valentía. Sam Laramie observaba a Isabel con una mezcla de frustración y admiración. Empezaba a comprender que la dominación no se puede imponer solo por la fuerza, sino que se puede vencer con el silencio firme de un alma que no se rinde. El crepúsculo tiñó el cielo de tonos púrpura y dorado, y en ese momento, el rancho parecía menos un castillo de opresión y más un escenario donde la lucha por la libertad comenzaba a tomar forma. En el silencio de la noche, Josefina sintió el cálido abrazo de la fogata envolviendo su cuerpo cansado. Las voces de las mujeres Lakota formaban un coro ancestral, una canción que parecía atravesar las rocas y los árboles, despertando recuerdos olvidados. Allí, en esa mezcla de humo y estrellas, encontró no solo protección, sino una razón para seguir luchando, una tenue luz que resistía las sombras del pasado. Isabel, mientras limpiaba sus herramientas en el establo, oyó el lejano galope de caballos. Se le encogió el corazón de miedo ante lo inesperado, pero también de esperanza, de que el ruido presagiara un cambio. El polvo que levantaba el viento hacía que los rayos del sol parecieran cortinas doradas, y se aferró a la imagen del futuro que quería construir. Un futuro donde la libertad no fuera solo una palabra, sino un derecho. Rosalía, en el silencio de la mansión, descubrió una pequeña llave antigua escondida en un libro. La sostuvo con delicadeza, sintiendo el frío metal y el peso de la posibilidad que simbolizaba. Era como si, en esa diminuta pieza, existiera la posibilidad de abrir las puertas que la aprisionaban, de escapar no solo de la casa, sino del destino impuesto por hombres que no comprendían su fuerza. Walter King sintió la frialdad de la mirada de Josefina como una cuchilla invisible que atravesaba su máscara de aparente bondad. Intentaba ocultar su creciente ira, pero ésta crecía silenciosamente, alimentada por su negativa a inclinarse ante él. En aquella granja aislada, donde el olor a tierra mojada se mezclaba con el perfume de las flores, la silenciosa batalla entre el control y la libertad alcanzó su punto álgido. El amanecer llegaba lentamente, tiñendo el cielo de tonos grises y azules, cuando Mika reunió a las hermanas en círculo alrededor del fuego. El frío penetrante no impidió que las palabras se pronunciaran con firmeza, llenas de miedo, esperanza y un coraje que comenzó a latir con más fuerza en cada corazón. Allí, entre el olor a madera quemada y el lejano canto de los lobos, nació un pacto invisible, unir fuerzas para romper las cadenas que las ataban.
Isabel observaba las estrellas que aparecían tímidamente en el cielo, cada una silenciosa promesa de libertad. Su alma, aunque cansada, rebosaba una fuerza ancestral que hasta entonces desconocía. El viento susurraba entre las hojas de los árboles, trayendo consigo recuerdos de una infancia que parecía lejana, pero que aún le daba fuerzas para resistir. En ese momento, el rancho ya no era una prisión, sino el escenario de una revolución silenciosa. Josefina sintió la tierra bajo sus pies, firme y acogedora. Las manos callosas de las mujeres Lakota sujetaron las suyas con ternura, transmitiéndoles una fuerza proveniente de siglos de resistencia. Cada gesto, cada palabra, era un hilo tejido en una red de solidaridad y esperanza. En el calor de ese fuego, la joven mexicana comprendió que, incluso separadas, juntas eran más, fuertes, unidas por el dolor y el amor. Rosalía, con el cuaderno y la llavecita escondidos entre la ropa, sintió el peso de su decisión en el pecho. La noche era densa, llena de silencio y posibilidades. Sabía que su rebelión silenciosa no era solo un acto de resistencia personal, sino un grito que resonaría más allá de aquellos muros dorados. Entre el lujo y la opresión, su alma encontró la fuerza para escribir un nuevo capítulo, un futuro donde sería dueña de su propio destino. El sol comenzaba a extender sus primeros rayos sobre la inmensidad de Wyoming, pintando el cielo de colores suaves, casi tímidos. Isabel, en el rancho, sintió el tímido calor calentar su rostro cansado. Ese amanecer, cada movimiento suyo era una promesa silenciosa. Resistir, no solo por su propia vida, sino por todos aquellos que una vez habían sido olvidados en esa vasta y fría tierra. Josefina, con las manos entrelazadas con las de las mujeres Lakota, sintió cómo la energía de esa comunión se extendía por su cuerpo. El aroma de la tierra mojada, mezclado con el aroma del tabaco sagrado, creaba un ambiente casi mágico, donde el pasado y el presente se encontraban. Sabía que ese día sería decisivo, el día en que su fe se transformaría en acción, y su acción en libertad. Rosalía, en su lujosa habitación, contemplaba la pequeña llave en su mano, sintiendo su peso y su significado. Cada latido de su corazón era un paso más hacia la libertad que anhelaba con uñas y dientes. La mansión, con sus candelabros y espejos, parecía un escenario donde su silenciosa rebelión cobraba vida, preparándose para el acto final que podría cambiarlo todo. En el silencio del campamento, Mika observaba el horizonte con atención. La presencia del cuaderno en las manos de Josefina era más que una prueba, la promesa de un futuro diferente. La fría brisa matutina traía el olor a madera quemada y hierba húmeda, y sintió que, en ese preciso instante, las piezas del tablero empezaban a moverse hacia una verdad que ya nadie podía ocultar. Sam Laramie paseaba por el granero. El crujido de las tablas bajo sus pasos resonaba en la silenciosa mañana. Su mirada reflejaba la dureza de un hombre acostumbrado a tenerlo todo bajo control, pero también la frustración de no poder dominar la resistencia de Isabel. Era un enigma que desafiaba su autoridad, una sombra que no se borraría, por mucho que lo intentara. Isabel, sentada en el suelo de tierra, sintió la luz del sol filtrándose por las rendijas de la ventana, dibujando líneas doradas que parecían trazar mapas de libertad. Su respiración se aquietó, cada respiración un aliento de valentía. Sabía que el día que comenzaba guardaba promesas y peligros, pero también la oportunidad de pasar página de la historia que le habían impuesto. Josefina, con los ojos cerrados, entonó una oración silenciosa mientras las mujeres Lakota la rodeaban en un círculo protector. El sonido del viento entre los árboles parecía responder, llevando sus palabras más allá de las montañas. Fue un momento sagrado, un renacimiento interior, donde la fe se transformó en fuerza y la fuerza en acción.
Rosalía guardó cuidadosamente el cuaderno, sintiendo el peso de las palabras escritas. Cada nombre, cada fecha, era un hilo en la red de injusticia que ahora se disponía a desentrañar. En aquella habitación adornada con lujo y silencio, se convirtió en una conspiradora de la libertad, decidida a transformar el silencio en un grito. En el corazón del campamento, Tate y Koda preparaban sus defensas con una calma que ocultaba la creciente tensión. Cada gesto era preciso, cada mirada intercambiada cargaba con la responsabilidad de proteger esas vidas frágiles pero ardientes. El viento frío traía olor a tierra y hojas secas, y en el aire flotaba una silenciosa espera, como antes de la tormenta. Isabel sintió la áspera mano de Mika posarse sobre su hombro, una caricia firme y segura que decía más que 1000 palabras. En ese simple gesto encontró la fuerza para continuar, para afrontar lo que viniera. El polvo del camino parecía danzar en el aire a su alrededor, mezclándose con el aroma del bosque, mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando un futuro incierto, pero esperanzador. Josefina, en medio del campamento, sintió la calidez de las miradas de las mujeres que la rodeaban. Mujeres que cargaban con cicatrices invisibles e historias no contadas. En ese círculo encontró no solo protección, sino también hermandad. El dolor compartido se convirtió en una llama que iluminó el camino, una invitación a que la verdad se abriera paso entre las sombras del silencio. Rosalía, al oír el lejano sonido de los caballos, comprendió que se acercaba el momento de actuar. La llave en su mano parecía vibrar con la urgencia del momento. Respiró hondo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones, y se preparó para el paso que podría cambiar el destino de las 3 hermanas, de quienes las protegían y de todas las mujeres cuyas voces aún necesitaban ser escuchadas. Silas Morton observaba la mansión desde la distancia, su larga sombra proyectada sobre la tierra roja. El lujo y la opulencia no ocultaban la prisión invisible que había construido para Rosalía, una jaula dorada de manipulación y mentiras. Pero esta mañana sentía que su red comenzaba a deshacerse. Su férreo control se le escapaba entre los dedos como arena fina. Isabel se sentó bajo un viejo roble, cuyas raíces nudosas se extendían como manos firmes para sostenerla. Podía oler las hojas secas mezcladas con la frescura del aire matutino, una combinación que despertaba profundos recuerdos de su infancia. La fuerza de la tierra parecía hablarle, susurrándole antiguos secretos de resistencia y renacimiento, inspirándola con valentía para lo que le esperaba. Josefina caminaba entre las tiendas del campamento, hundiendo el suelo blando bajo sus pasos silenciosos. El aire estaba impregnado del aroma de las hierbas medicinales que preparaban las mujeres, un aroma que le infundía consuelo y esperanza. Sentía que cada paso que daba era una promesa, la promesa de no callar más, de transformar el dolor en lucha y la lucha en libertad. Mika permaneció junto al fuego, contemplando el cielo despejado y la vasta tierra que los rodeaba. Sabía que el camino sería difícil, pero sentía la fuerza de las hermanas Valverde y los Lakota latiendo en cada latido de su corazón. En ese momento, entre el silencio y el crepitar del fuego, nació una alianza que prometía cambiar el destino de quienes se negaban a aceptar la injusticia. El primer sonido de los caballos resonó por el campamento, despertando un tenso silencio entre los presentes. Todas las miradas se dirigieron a la entrada del claro, donde las sombras de la mañana comenzaban a tomar forma. Las manos se apretaron en puños firmes, no con miedo, sino con determinación. Allí, en ese instante, la lucha que albergaban en sus corazones tomó forma, y el pasado se preparó para confrontar el presente. Isabel sintió aire frío cortarle la piel como un cuchillo, pero no se movió.
Su mirada se fijó en la figura que apareció en el horizonte, un hombre montado que cargaba con más peso que el de su caballo. Cargaba con el destino de todos los presentes. El rancho que la había aprisionado durante tanto tiempo ahora parecía un recuerdo lejano, una sombra que comenzaba a disiparse con la luz de la mañana. Josefina se apretó el pecho con las manos, sintiendo el latido de su corazón como un tambor de guerra. La fe que la había sostenido hasta entonces se transformó ahora en fuerza visible, un escudo invisible contra el miedo. Sabía que ese día decidiría no solo su futuro, sino también el de sus hermanas y el de todas las mujeres que necesitaban escuchar su voz. El coraje, suave pero firme, brotó de su pecho. Rosalía sostenía el cuaderno con fuerza, como si llevara un tesoro sagrado. La pequeña llave estaba guardada en su bolso, un símbolo silencioso del poder que había encontrado en la resistencia. A medida que los caballos se acercaban, sintió que ese era el momento en que el silencio terminaría y la verdad finalmente tomaría alas para volar libremente. El grupo se preparó, cada uno ocupando su lugar en la defensa del campamento. Sus manos, ásperas por el trabajo y la vida dura, sostenían armas improvisadas y sus corazones rebosaban de valentía. El olor a tierra húmeda se mezclaba con el sudor y el perfume de las hierbas que Josefina traía consigo, creando una atmósfera cargada de tensión y esperanza. Era el preludio de una batalla no solo por la libertad, sino también por la dignidad. Sam Laramie avanzó a grandes zancadas, con el rostro marcado por el sol y la dura vida en el rancho. Su mirada no dejaba lugar a dudas. Estaba decidido a reclamar lo que consideraba legítimamente suyo, a atar a Isabel de nuevo a las invisibles cadenas de la opresión. Pero yo no sabía que esta mañana la resistencia tenía ojos de fuego y manos listas para luchar. Isabel sintió vibrar el suelo bajo sus pies mientras se levantaba polvo, mostrando los primeros indicios del inminente enfrentamiento. Su respiración era controlada, su cuerpo tenso, listo para lo que viniera. Ya no era la joven que había sido arrancada de su hogar. Ahora era una mujer forjada en el dolor y la esperanza, una guerrera lista para desafiar el destino que le había sido impuesto. Josefina, junto con las mujeres Lakota, elevó una plegaria que pareció trascender el tiempo y el espacio, invocando la fuerza de sus ancestros. Sus palabras fueron un escudo invisible, una fortaleza que protegió a quienes luchaban por la justicia. En ese momento, la fe y la lucha se entrelazaron, demostrando que la verdadera fuerza provenía del corazón que no se deja vencer. Los primeros disparos sonaron, rompiendo el silencio matutino como un trueno inesperado. Los árboles que rodeaban el campamento parecieron retirarse ante la violencia que estalló, mientras los gritos se mezclaban con el sonido de los caballos y el fuego cruzado. Era una sinfonía brutal, pero nacida de la lucha por un derecho sagrado, la libertad. Isabel, sintiendo la pólvora ardiente en el aire, avanzaba con paso firme entre los escombros de la antigua vida que intentaban imponerle. Cada golpe que asestaba cargaba con el peso de las injusticias sufridas. Cada movimiento suyo era un grito silencioso de resistencia. En lo profundo de sus ojos había una llama que ni siquiera el hombre más cruel podía extinguir. Josefina, entre las rocas y el humo, extendió las manos para ayudar a las mujeres que caían, ofreciendo consuelo y esperanza incluso en medio del caos. Su voz, aunque suave, transmitía la fuerza de la fe y la determinación. Sabía que ese día sería recordado por las generaciones futuras como el momento en que se rompió el silencio y la verdad comenzó a florecer. Rosalía, con el corazón acelerado, usó la llave para abrir puertas y ventanas, creando vías de escape para quienes la necesitaban. Sus ojos, antes marcados por el dolor, escepticismo y el
ahora brillaban con la certeza de que la libertad no era solo un sueño, sino un logro posible. Ese día, la mansión que una vez fue su prisión comenzó a derrumbarse ante la fuerza de la verdad. La batalla parecía extenderse más allá del tiempo. Cada momento, una eternidad grabada en los hilos del destino. Hombres y mujeres luchaban codo con codo, unidos por la urgencia de proteger lo que quedaba de sus vidas y sueños. En medio de la confusión, Micah y Benjamin formaron una firme línea de defensa, con los ojos brillando con el coraje de los ancestros que los guiaron. Isabel sintió el sabor de la sangre en la boca, resultado de los golpes recibidos, pero no permitió que el dolor la abatiera. Con cada caída, él se levantaba con más determinación, transformando la herida en un símbolo de resistencia. A su alrededor, las voces de sus hermanas y aliados formaban un coro invisible, sosteniendo su fuerza y voluntad. Josefina encontró un momento de silencio en medio del caos, cerrando los ojos para respirar y sentir la presencia de las mujeres que lucharon a su lado. Fue un momento de comunión, donde se compartió el dolor y se renovó la esperanza. Allí, en ese claro marcado por la lucha, nació una nueva historia, escrita con sangre y valentía. Rosalía, con manos temblorosas, le entregó el cuaderno a Randall Kearns, el periodista exiliado que ahora soportaba el peso de esa verdad. Él la miró con una mezcla de respeto y admiración, consciente de que estas páginas podían derribar imperios y liberar voces silenciadas. Su alianza era más que una estrategia, era un pacto de justicia que trascendía generaciones. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, como si la naturaleza misma observara la lucha de quienes se negaban a sucumbir. Las sombras se alargaban, pero la luz que emanaba del interior de las hermanas y sus aliados parecía crecer, irradiando una fuerza que trascendía el momento presente. Sam Laramie, enfurecido por su resistencia, gritó órdenes mientras su furia se transformaba en desesperación. No comprendía que la verdadera batalla no residía en la violencia física, sino en la negativa de las hermanas a someterse. Con cada acto de resistencia, la esperanza se renovaba y su control comenzaba a desmoronarse. Isabel, con el rostro cubierto de polvo y sudor, alzó la voz para convocar a quienes la rodeaban. Su grito era un llamado a la libertad, un eco que parecía atravesar el tiempo y el espacio. En ese momento, ya no era una víctima, sino una líder. Una mujer que había renacido de las cenizas para gobernar su destino. Josefina, apretando con fuerza la mano de Micah, sintió que la fuerza de la fe se hacía tangible, casi palpable. En ese contacto encontró consuelo y la certeza de que no estaban solos. Fue la unión de culturas, creencias y esperanzas lo que creó un escudo invisible contra las sombras de la opresión. La noche cayó lentamente, trayendo consigo el silencio que sigue a una tormenta. En el campamento, el aire traía el olor a humo y tierra removida, pero también un tenue aroma a flores silvestres que crecían por todas partes. Entre los cuerpos cansados había un brillo de victoria, la sensación de que lo imposible comenzaba a hacerse realidad. Rosalía, sentada junto al fuego, sentía el cansancio agobiarle los hombros, pero no dejó que apagara la llama que ardía en su pecho. El cuaderno reposaba en su regazo, un relicario sagrado que contenía la historia no contada de tantas mujeres olvidadas. Sabía que esta era solo la primera página de un largo viaje. Isabel, con las manos marcadas por las cicatrices de la lucha, miró a sus hermanas y vio no solo sangre compartida, sino almas entrelazadas por un destino común. El dolor que las había unido se transformó en un vínculo indestructible, una fuerza capaz de cruzar fronteras y abrir caminos donde antes solo había muros. Josefina, aún con la cruz en la mano, cantó una canción antigua, un himno que hablaba de esperanza y renacimiento.
Sus palabras eran como semillas lanzadas al viento, destinadas a germinar en los corazones de quienes las escuchaban. En ese momento, la fe dejó de ser un refugio solitario para convertirse en un faro colectivo. El periódico de Randall Kearns cobró vida en manos de muchos, cada página llena de historias que antes solo se susurraban en las sombras. Las voces de las hermanas Valverde resonaron, abriendo viejas heridas y encendiendo una llama de justicia que perduraría generaciones. Su valentía se había convertido en un estandarte ineludible. Mica, mirando al horizonte, sintió la serenidad de sus antepasados invadir su espíritu. Sabía que esta batalla era más que una confrontación, era la reconstrucción de una historia robada. La afirmación de que la dignidad humana no se compra ni se vende. El viento susurraba entre los árboles, trayendo promesas de días mejores. Las hermanas, ahora unidas en un círculo de fuerza y amor, se permitieron lamentar sus pérdidas y celebrar sus pequeñas victorias. Cada lágrima derramada era un homenaje a las mujeres que nunca tuvieron voz, y cada sonrisa, una promesa de que su historia jamás sería olvidada. El pasado se convirtió en luz, iluminando el camino por delante. A medida que el campamento se iba quedando en silencio, Josefina alzó la vista hacia el cielo estrellado, sintiendo el peso de las promesas hechas y las batallas que aún estaban por venir. La fe que la sostenía no era solo una creencia, sino una fuerza viva, latiendo en cada gesto, en cada palabra que compartían. Allí, bajo el vasto manto de la noche, la esperanza se hizo eterna. Los días siguientes estarían llenos de desafíos, pero en ese momento el silencio transmitía una paz inusual. Las cicatrices aún estaban frescas, pero había algo más fuerte, la certeza de que juntos podrían capear cualquier tormenta. El oscuro pasado comenzaba a desvanecerse, dando paso a una tenue pero firme luz en el horizonte. Isabel caminaba entre los árboles, sintiendo la tierra firme bajo sus pies. Cada paso era una reafirmación de su propia existencia, un desafío a quienes intentaban borrar su historia. El viento acariciaba su cabello, como si la naturaleza misma la abrazara, devolviéndole la dignidad que le habían arrebatado. Rosalía, con la mirada puesta en el pasado lejano, pensó en los opresivos muros de la mansión que había dejado atrás. Ahora, esos muros parecían meras sombras pasajeras ante la inmensidad del cielo abierto. Sabía que la verdadera libertad no residía en muros ni joyas, sino en la valentía de decir no, de resistir y elegir su propio camino. Josefina se sentó junto al fuego, sintiendo el calor que no solo reconfortaba su cuerpo, sino también su alma. Sus manos se entrelazaron con las de Mica, y en ese simple roce hubo una promesa silenciosa, que nunca volverían a estar solos. La fe que ahora albergaba era un puente que conectaba mundos y corazones. La primera luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre las ramas, anunciando un nuevo comienzo. El aire traía una dulce frescura, mezclada con el aroma de la tierra mojada y las hojas que danzaban suavemente con la brisa. Cada detalle de ese momento parecía susurrar una promesa de renovación y esperanza. Isabel, Josefina y Rosalía se reunieron bajo la copa de un viejo árbol, cuyas profundas raíces les recordaban la fuerza de su familia. El silencio entre ellas no necesitaba palabras. Había un entendimiento tácito, una comunión de almas que trascendía el dolor y el sufrimiento. El cuaderno, ahora en manos de Randall, simbolizaba más que una simple evidencia. Era un testimonio viviente de valentía, de voces que se negaban a ser borradas. Sabía que esta historia debía contarse, no solo ante los tribunales, sino al corazón del pueblo, para que la memoria de las mujeres olvidadas nunca se perdiera. Con un profundo suspiro, Isabel miró al horizonte y sintió que el peso del pasado se disipaba lentamente, mientras una nueva luz invadía su ser. El futuro
aún era incierto, pero había algo más, grande que el miedo, la certeza de que juntos podrían reescribir sus destinos. Rosalía, con el corazón aún latiendo con fuerza, contemplaba el cielo azul que se extendía interminable sobre ellas. Cada nube parecía llevar consigo un mensaje silencioso, una invitación a dejar atrás el pasado y abrazar la libertad que ahora le era concedida. El lujo que una vez la había aprisionado no era más que un lejano recuerdo. Josefina, con la mano apoyada en el cuaderno, sintió la presencia de las mujeres que habían recorrido ese mismo camino antes que ella. Sus ojos llorosos no reflejaban debilidad, sino la fuerza que nace de la conexión con ancestros que nunca callaron, ni siquiera en medio del silencio impuesto. Isabel sonrió, una sonrisa contenida, pero llena de significado. Era la sonrisa de quien ha aprendido que la vida, a pesar de las cicatrices, aún puede florecer. Las tres hermanas estaban allí, sobrevivientes y hermanas, listas para llevar la antorcha de la verdad y la justicia, donde quiera que se necesitara. El cuaderno cerrado yacía entre ellos como un relicario sagrado. En su interior se encontraba la prueba viviente de una red que buscaba destruir vidas, pero que, ese día, había sido derrotada por la unidad, el coraje y la verdad. Y así, bajo el vasto y silencioso cielo, una nueva historia comenzó a escribirse, la suya. El silencio de la mañana fue un abrazo delicado, como si el mundo reconociera la grandeza de ese momento. Las hermanas intercambiaron miradas llenas de una ternura que solo el sufrimiento compartido puede crear. Allí, en ese pedazo de tierra olvidado, germinó la semilla de un futuro donde el dolor se transformaría en fuerza. Mika, Tate y Koda observaban en silencio, respetando ese momento sagrado. Sabían que esta alianza entre culturas, entre corazones, era el comienzo de algo más grande, una resistencia que uniría a las personas y las historias, para que el pasado jamás se repitiera. Randall, el periodista, grabó por última vez esa mañana, convencido de que esas palabras transmitirían la verdad de muchas voces. Mantuvo en su corazón el compromiso de no dejar que esa historia se olvidara, de que se contaría una y otra vez, hasta que se hiciera justicia. Y así, entre los susurros del viento y la luz creciente, las tres hermanas Valverde comenzaron a recorrer un camino que no sería fácil, pero que sería el suyo. Un camino marcado por el coraje, la verdad y la esperanza que solo quien conoce el dolor puede llevar. En ese momento, Isabel sintió que el peso de toda una vida se disolvía, como si el aire que respiraba fuera más ligero y puro. Esa mañana no fue solo el final de un capítulo, sino el comienzo de una nueva historia, escrita con lágrimas, sonrisas y el eco lejano de un pasado que por fin encontraba respuesta. Rosalía, con lágrimas en los ojos, apretó las manos de sus hermanas como si estuviera sosteniendo un pedazo de sí misma. El futuro parecía incierto, pero allí, en ese abrazo silencioso, había certeza. La certeza de que ya no estaban solas, de que la libertad era una conquista cotidiana y colectiva. Josefina, mirando el cielo que se tornaba dorado, sintió que la fe que la había sostenido durante tanto tiempo se convertía en una fuerza viva y presente, latiendo en cada gesto, en cada palabra que ahora compartían. Era una fe que unía y sanaba, que renovaba y liberaba. El sol, en lo alto del cielo, iluminó los rostros de las hermanas, revelando no solo marcas y cicatrices, sino una belleza indomable, la belleza de quienes sobrevivieron, resistieron y eligieron vivir. Ese día la historia de Valverde dejó de ser un secreto oculto y se convirtió en un rayo de esperanza para todas las mujeres que aún luchaban. Al caer la tarde, una suave brisa azotó el campamento, trayendo consigo las historias, los dolores y las esperanzas que ahora eran uno.
Las hermanas Valverde, junto con los hermanos Lakota y el periodista, sabían que el camino sería arduo, pero que juntos tenían la fuerza para cambiar destinos y romper las cadenas que habían aprisionado tantas vidas durante tanto tiempo. Y así, bajo el cielo estrellado, envueltas en el silencio que solo la verdad puede traer, las tres hermanas cerraron un ciclo de dolor para abrir otro de libertad. Sus nombres, escritos con valentía y amor, resonarían a través del tiempo como una promesa susurrada para las generaciones venideras, la promesa de que la luz siempre surge tras la oscuridad.